bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo que tenga que ver con el séptimo arte y las series que nos roban el corazón. Hoy, vamos a explorar un universo que, créanme, no tiene nada que envidiarle a las producciones de Hollywood. Vamos a hablar del explosivo mundo de las telenovelas turcas. Pero no se equivoquen, no estamos hablando de los típicos culebrones, estas producciones son mucho más que eso. Hoy vamos a desentrañar los dramas psicológicos, los giros inesperados y las historias tan intensas que nos harán cuestionar nuestra propia realidad. Así que, si eres de los que aman los personajes complejos, las tramas que te hacen pensar y los triángulos amorosos que te sacuden hasta el alma, prepárense porque hoy vamos a desatar una verdadera tormenta de emociones. Y antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar spoilers sin querer, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, que se preparen para un viaje inolvidable. Empecemos. Hoy, vamos a meternos de lleno en el corazón de las telenovelas turcas, esas producciones que han conquistado pantallas en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, nuestros propios corazones. El fenómeno de las telenovelas turcas es algo que ha trascendido fronteras culturales y lingüísticas, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento global. Pero, ¿qué es lo que las hace tan irresistibles? Más allá de los paisajes de ensueño que nos presentan, que nos transportan a ciudades vibrantes como Estambul y a rincones rurales llenos de encanto, y más allá de los protagonistas que parecen salidos de una revista de moda, con sus miradas intensas y su carisma innegable, hay una profundidad psicológica y un manejo de las emociones que son simplemente fascinantes. Es esta combinación de elementos estéticos y narrativos, cuidadosamente entrelazados, lo que las ha convertido en un fenómeno mundial. Vamos a empezar hablando de los personajes. No son los típicos héroes y villanos de cartón que encontramos en otras telenovelas. Aquí, los personajes son grises, complejos, llenos de contradicciones y, muchas veces, atormentados por sus propios demonios. Los protagonistas, esos que solemos idealizar, pueden ser increíblemente vulnerables, capaces de cometer errores garrafales que nos hacen cuestionar su moralidad, al mismo tiempo, despertar una empatía profunda en nosotros, los espectadores. No son perfectos, y es precisamente esa imperfección lo que los hace tan humanos y tan cercanos. Sus motivaciones no son siempre claras, y esa ambigüedad, esa incertidumbre que sentimos al intentar descifrar sus acciones, es precisamente lo que los hace tan interesantes. Son capaces de amar con una intensidad desbordante, una pasión que puede llegar a ser cegadora, pero también de odiar con la misma pasión, con una ferocidad que nos estremece. Y esta dualidad, esta lucha constante entre el bien y el mal que habita en su interior, es lo que los convierte en personajes inolvidables, en arquetipos que resuenan en nuestra propia experiencia humana. Podemos ver reflejados en ellos nuestros propios conflictos internos, nuestras propias contradicciones. Pero, ¿de dónde viene esta profundidad psicológica? ¿Esta capacidad de crear personajes tan complejos y tan multidimensionales? Bueno, una parte importante tiene que ver con la forma en que las telenovelas turcas abordan temas universales como el amor, la pérdida, la traición, la familia y el poder, pero con un toque muy propio, una perspectiva cultural que las hace únicas. No son simplemente historias de amor y desamor, son reflejos de una sociedad rica en tradiciones y costumbres. Las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca se entrelazan con las historias creando un telón de fondo rico y fascinante. Por ejemplo, el honor familiar, ese concepto tan arraigado en la cultura turca, el respeto a los mayores y la importancia de la lealtad, no solo a la familia sino también a los amigos y a los valores comunitarios, son elementos recurrentes que a menudo generan conflictos internos en los personajes y dan lugar a giros inesperados en la trama. Las decisiones de los personajes a menudo están guiadas por estos códigos sociales, lo que añade una capa extra de complejidad a sus dilemas morales. Y no podemos olvidar el factor religioso que, aunque a veces sutil, siempre está presente, impregnando las relaciones y los dilemas morales que enfrentan los personajes. La religión, en muchas ocasiones, es el telón de fondo de conflictos familiares, de prohibiciones sociales y de luchas internas por seguir el corazón o cumplir con los preceptos religiosos. Hablemos ahora de los dramas psicológicos que nos atrapan desde el primer episodio y nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. En muchas de estas producciones, nos encontramos con personajes que luchan contra trastornos como la ansiedad, esa sensación de opresión constante que paraliza y que consume, la depresión,
Esa profunda tristeza que nubla la visión y roba la alegría, el estrés postraumático, las secuelas de experiencias dolorosas que resurgen en la memoria como fantasmas del pasado, o incluso el trastorno obsesivo-compulsivo, esa lucha interna contra pensamientos y conductas repetitivas e incontrolables. Estos problemas no se presentan de forma superficial, como meros clichés dramáticos, sino que se exploran en profundidad, mostrando cómo afectan a la vida diaria de los personajes, a sus relaciones, a sus trabajos y a sus decisiones. No se trata simplemente de un personaje que está triste, sino que se nos muestra el proceso de la depresión, la lucha interna, los altibajos emocionales y el impacto que tiene en su entorno. Los guionistas no tienen miedo de abordar temas delicados como el abuso, esa lacra que destroza vidas, la violencia de género, la discriminación por motivos de raza, religión o preferencia sexual, generando debates y concienciando al público sobre estas problemáticas sociales. Y es esta valentía, esta disposición a no edulcorar la realidad, a mostrar el lado oscuro de la sociedad y a no esconder las heridas que produce, lo que las distingue de otras telenovelas y las hace tan relevantes, tan necesarias en un mundo donde a menudo preferimos cerrar los ojos ante la injusticia y el sufrimiento. Estas telenovelas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad, a ser más empáticos con quienes sufren y a cuestionar las estructuras sociales que perpetúan estas problemáticas. Uno de los elementos que más me fascina, y que estoy seguro que también les fascina a ustedes, es la forma en que manejan el suspense y los giros argumentales. Cuando crees que ya lo has visto todo, ¡bam! La historia te sorprende con un giro que te deja sin aliento, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Los secretos familiares, esos secretos que se guardan durante años y que, cuando salen a la luz, lo cambian todo. Las identidades ocultas, personas que resultan ser quienes menos esperábamos. Las venganzas largamente planeadas, planes maquiavélicos que se gestan en las sombras y que, cuando se llevan a cabo, desatan el caos y la destrucción, todo está perfectamente hilvanado. Como un intrincado rompecabezas, para mantenerte pegado a la pantalla, con los nervios de punta y la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. Y es que los guionistas son verdaderos maestros en el arte de crear tensión dramática, de jugar con nuestras expectativas, de manipular nuestras emociones y de mantenernos adivinando qué va a pasar a continuación. A veces, incluso nos hacen dudar de nuestras propias certezas, haciendo que nos cuestionemos si los personajes son realmente quienes parecen ser, si sus buenas acciones son sinceras o si esconden oscuras intenciones. Esa capacidad de sembrar la duda y la incertidumbre es una de las claves del éxito de estas telenovelas. Y no podemos olvidarnos de los triángulos amorosos, el motor principal de muchas de estas historias. Pero aquí no estamos hablando de simples romances superficiales, de amores platónicos y de besos robados. Los conflictos amorosos son mucho más profundos, mucho más dolorosos y mucho más complejos. Los personajes se debaten entre el amor y el deber, entre la pasión y la lealtad, entre el deseo y la moralidad. Se enfrentan a dilemas morales que ponen a prueba su ética y sus valores, y muchas veces, las consecuencias de sus decisiones son devastadoras, no solo para ellos, sino también para quienes los rodean. El amor se convierte en una fuerza poderosa, un torbellino emocional que puede construir o destruir, que puede sanar o herir, y que siempre, siempre nos deja con el corazón en un puño, con el alma en vilo, preguntándonos qué va a pasar a continuación. Y es que estas historias no buscan un final feliz de cuento de hadas, sino que nos muestran las complejidades del amor en su forma más cruda y auténtica, con todas sus contradicciones y sus imperfecciones. El amor no es una fórmula mágica que resuelve todos los problemas, sino una fuerza poderosa que puede tanto hacernos felices como sumirnos en la más profunda desesperación. Además, la calidad de la producción es impecable, desde la puesta en escena hasta la edición. La fotografía es exquisita, con planos cuidadosamente compuestos, con una paleta de colores que evoca emociones y con una iluminación que realza la belleza de los paisajes y la expresividad de los rostros de los personajes. Los escenarios son impresionantes, palacios majestuosos, mansiones señoriales, calles bulliciosas y paisajes naturales de ensueño que nos transportan directamente a Turquía. Y la banda sonora es absolutamente conmovedora. Melodías que acompañan las emociones de los personajes y que se quedan grabadas en nuestra memoria mucho después de haber visto el último episodio. Todo está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera envolvente, para que nos sintamos parte de la historia, para que experimentemos las emociones de los personajes como si fueran nuestras propias emociones. La actuación es, sin duda, otro de los grandes aciertos.
Los actores y actrices turcos son verdaderos maestros en el arte de transmitir emociones, de hacerte sentir el dolor, la alegría, la rabia o la desesperación de sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus lágrimas, todo está cargado de significado, de pasión, de verdad. Y es esta autenticidad, esta entrega total a sus papeles, lo que hace que sus actuaciones sean tan convincentes y tan memorables. No son actores que simplemente recitan diálogos, sino que se convierten en los personajes que interpretan, que les dan vida, que les prestan su alma y su corazón. Quiero destacar que el ritmo de estas producciones es diferente al que estamos acostumbrados en Occidente. Pueden resultar más lentas, con menos acción trepidante y más tiempo dedicado al desarrollo de los personajes y a la construcción de la atmósfera. A veces, los diálogos son largos y reflexivos, las escenas se extienden en el tiempo, permitiéndonos observar las reacciones de los personajes y analizar sus motivaciones. Pero esta lentitud no es un defecto, sino una virtud. Nos permite conectar con las emociones de los personajes, entender sus motivaciones, comprender sus dilemas morales y sumergirnos por completo en su mundo interior. Y cuando los momentos de tensión dramática finalmente llegan, el impacto es mucho mayor, precisamente porque nos hemos tomado el tiempo de entender lo que está en juego. No se trata simplemente de una explosión de acción, sino de una explosión emocional que nos sacude desde lo más profundo de nuestro ser. En resumen, las telenovelas turcas no son simples productos de entretenimiento. No son simples historias para pasar el rato. Son verdaderas obras de arte que nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestras propias emociones, sobre nuestras propias contradicciones y sobre las complejidades de las relaciones. Son historias que te hacen reír a carcajadas, llorar a mares, sufrir con los personajes, amar con una pasión desbordante y odiar con una intensidad que te estremece. Que te hacen cuestionar tus propios valores y creencias, que te obligan a mirar dentro de ti y a replantearte tu forma de ver el mundo. Que te dejan pensando mucho después de que la pantalla se apaga, que te acompañan en tus sueños y que se quedan grabadas en tu memoria para siempre. Y es que estas producciones tienen la capacidad de tocarte el alma, de dejar una huella imborrable en tu corazón, de cambiarte la vida para siempre. Así que, si aún no te has aventurado en este mundo, si todavía no has descubierto la magia de las telenovelas turcas, te invito a que lo hagas, a que te dejes llevar por la pasión, el drama y la intensidad de estas historias, porque, créeme, no te arrepentirás. Te aseguro que encontrarás historias que te fascinarán, personajes que te enamorarán y emociones que te harán sentir más vivo que nunca. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría recapitular brevemente algunos de los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos explorado la profundidad psicológica de los personajes, la complejidad de sus relaciones, los dramas que enfrentan, los giros inesperados en la trama, la impecable calidad de la producción y el impacto cultural de estas telenovelas. Hemos visto cómo las telenovelas turcas abordan temas universales desde una perspectiva única y cómo nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestros propios miedos, nuestras propias esperanzas y nuestras propias limitaciones. Hemos visto cómo estas historias son mucho más que simples culebrones, que son verdaderas obras de arte que nos invitan a la reflexión y a la empatía. Espero que este vídeo haya despertado tu curiosidad y te haya animado a sumergirte en el fascinante mundo de estas producciones, a descubrir los tesoros que esconden y a dejarte llevar por la magia de la televisión turca. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por invertir su tiempo y su atención en mis vídeos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar este apasionante tema, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, qué personajes los han cautivado, qué momentos los han hecho reír, llorar o sufrir, y cuáles son los giros argumentales que más los han sorprendido. Así que, no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias aquí abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus puntos de vista y me tomo el tiempo de responder a cada uno. Sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y ahora, antes de decir adiós, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Si han disfrutado de nuestro viaje por el mundo de las telenovelas turcas, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas, con sus familiares que se pasan horas viendo estos dramas y, por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que están preparando con mucho cariño para ustedes. Recuerden que cada suscripción es un gran apoyo para seguir creando contenido de calidad,
para seguir investigando sobre el mundo del cine y la televisión y para seguir compartiendo nuestra pasión por el séptimo arte. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de todas nuestras novedades, de nuestros próximos vídeos y de nuestras futuras sorpresas. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cinéfilos.